Hola, en este video les mostraré cómo hacer una regresión lineal. Veremos primero cómo comprobar que el comportamiento de los datos experimentales realmente sea lineal. Luego encontraremos la forma de la función de ajuste, para luego encontrar la pendiente con su incertidumbre y el intercepto de la función con su incertidumbre. Finalmente graficaremos esta recta, esta función, y la compararemos con los resultados experimentales obtenidos por medio de la correlación. A continuación se presentará paso por paso el procedimiento necesario para realizar una función de ajuste o regresión lineal. Para esta ocasión estaremos viendo el siguiente ejemplo, en el que se tiene un resorte de masa despreciable que obedece la ley de Hooke. De él se cuelgan diferentes masas, las cuales provocan diferentes elongaciones del resorte, y estas elongaciones se describen en la siguiente tabla. Cada valor de masa provoca la longitud o elongación respectiva. Se asume que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado y que la fuerza necesaria para estirar el resorte, obedeciendo la ley de Hooke, está dada por mg igual a k por L menos L sub 0. Antes de realizar cualquier cálculo de la regresión lineal, debemos verificar que los datos tengan un comportamiento lineal. Es decir, graficamos los puntos y vemos si realmente siguen la tendencia de una recta. En este caso, nuestros puntos estarían definidos por la masa y sus respectivos valores de longitud. Podemos escribir estos valores como pares ordenados en una tabla. En nuestro eje X tendríamos los valores de la masa en kilogramos. Debemos escoger una escala apropiada para cada uno de ellos. En el caso de la masa observamos que tiene valores de 2, 4, 6, 8 y 10. Ponemos el espaciamiento de 2 en 2 para esta escala. En el caso de la longitud escogimos una escala de punto 2 en punto 2 de acuerdo a los valores que tenemos, que van en un rango desde 0.4 hasta aproximadamente 0.6. Luego graficamos cada uno de los puntos. En el primer caso tenemos 2, que corresponde a un valor de .420, y señalamos el punto en la intersección de ambos. Para el siguiente punto tenemos una masa de 4 y un valor de .484. Señalamos la intersección y así sucesivamente para el resto de los puntos. Estas líneas verdes son únicamente como guía. Finalmente las borramos para quedar únicamente con nuestros puntos graficados. Al hacerlo, resulta obvio el comportamiento lineal de la gráfica, incluso a simple vista. Por tanto, podemos decir que para este caso, los datos realmente tienen un comportamiento lineal. GG. El primer paso es linealizar la función, en este caso dada por mg igual a k por L menos L sub 0. Con linealizarla nos referimos a transformarlo en la forma de una recta, y igual a x más b. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? El primer paso es identificar nuestras variables, que para este caso son la masa y la longitud, que corresponderían de alguna manera a y y x. ¿Cómo saber cuál es cuál? La respuesta es identificando cuál fue la variable dependiente y cuál fue la independiente. Para este caso, modificábamos la masa y a partir de ello encontrábamos la nueva longitud. Por tanto, m sería nuestra variable independiente x y L nuestra variable dependiente y. Para ello queremos entonces despejar para L, para que quede aislado a un lado de la ecuación. Por tanto, lo primero que hacemos es dividir entre k. Seguidamente, sumamos L sub 0. Vemos ahora que L quedó
aislada al lado derecho de la ecuación. Rearreglando, se mira más claramente que esto sigue el formato de una recta, donde, si recordamos, la recta tiene la forma ax más b igual a y. Por analogía, podemos ver entonces que la pendiente corresponde a g sobre k. La variable x independiente corresponde a la masa, el intercepto a L sub 0 y la variable dependiente y corresponde a la longitud. Por tanto, ya tenemos nuestra función linealizada. Ahora sí podemos empezar con los cálculos de la regresión lineal. La manera más fácil y organizada de realizar estos cálculos es mediante una tabla. Para ello, observamos cuáles son las fórmulas que vamos a necesitar e identificamos cuáles son las variables cuyas sumatorias tendremos que calcular. Podemos ver que vamos a necesitar la sumatoria de x, por lo que ponemos x, sumatoria de y, ponemos y, sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de xy, sumatoria de f de x, específicamente de f de x menos y al cuadrado y sumatoria de y al cuadrado. Organizarlo en una tabla nos permite hacer nuestros cálculos de manera metódica y ordenada, asegurando un mínimo error. Primero colocamos los valores ya conocidos para la variable x que corresponden a las masas, y luego con los valores ya conocidos para la variable y que corresponden a las longitudes. El propósito de esta tabla va a ser calcular las sumatorias. Comenzamos con x al cuadrado, que es igual, obviamente, a x por x, para cada uno de los valores. Luego x por y, que sería igual a cada valor de x por su respectivo valor de y. Y lo hacemos para cada uno de los valores. Ahora recordamos cuál era la fórmula que íbamos a ocupar para calcular la pendiente A. Vemos que necesitaremos las sumatorias, por lo tanto calculamos estos valores. Para comenzar, n es igual al número de valores, que para nuestro caso son 5 valores. Luego calculamos la sumatoria de cada columna y sustituimos los valores para cada uno de ellos en la fórmula. El resultado nos da 0.02055. Recordamos ahora la fórmula para el intercepto. Al igual que en la pendiente, sustituimos los valores de las sumatorias que nos dieron para cada columna. Al realizar este cálculo, obtenemos un resultado de 0.3899. Es importante que conservemos unas 4 o 5 cifras decimales en esta parte del cálculo, ya que no sabemos cuánto necesitaremos redondear. Continuando con las siguientes columnas de la tabla, calculamos f de x. F de x es igual a la ecuación de la recta que acabamos de deducir. Ya tenemos entonces el valor de a y b y podemos empezar a sustituir los diferentes valores de x. Por ejemplo, para el primer caso, tenemos que f de 2 sería igual al valor de a que calculamos por el valor de x, que sería 2 para el primer caso, más el valor de b que calculamos. Obtenemos entonces un valor de 0.432. Realizamos esta misma operación para los siguientes valores de x, 4, 6, 8 y 10, y anotamos los valores en la tabla.
Seguidamente vemos, según la tabla, que ocupamos calcular el valor de f de x menos y. F de x será el valor que acabamos de calcular para cada fila y y es el valor respectivo en cada fila. Este valor elevado al cuadrado nos da 1.44 por 10 a la menos 4. Realizamos el mismo procedimiento para cada uno de los valores. Recordando, ahora estamos calculando el valor de las incertidumbres, para lo cual ocupamos el valor de SY. SY entonces se calcula mediante la fórmula ya dada. Vemos que lo que ocupamos es la sumatoria de f de x menos y al cuadrado. Por lo tanto, no nos interesa la sumatoria de f de x y calculamos solo la de f de x menos y al cuadrado. Sustituyendo los valores, obtenemos 0.0126. Vemos que esto nos sirve para calcular delta A. Al igual que siempre, procedemos a sustituir los valores de cada uno de ellos, siendo S de Y el valor que acabamos de calcular. Obtenemos entonces un valor de 0.00199. Ahora realizamos lo mismo. Vemos que delta B también requiere del valor de SY. Sustituimos entonces todos estos valores y realizamos el cálculo. Obtenemos entonces un valor de 0.013. En resumen, entonces hemos encontrado el valor de la pendiente A, el valor de la incertidumbre y el valor del intercepto B con su respectiva incertidumbre. El paso final es expresar esto en el formato adecuado, de acuerdo a las reglas de redondeo ya vistas. En primer lugar, la incertidumbre debe tener una sola cifra significativa, que en este caso corresponde a la posición del 1, que se redondea a 2. Luego hacemos que el valor central corresponda en número de dígitos o posiciones. Al hacerlo y expresarlo en el formato adecuado, obtenemos eso. Procedemos a hacer la misma convención con el intercepto. Vemos que con una sola cifra la incertidumbre nos queda en 0.01. Haciendo que coincida en posiciones el valor central, tenemos 0.39 más o menos 0.01. Y este es nuestro resultado final. El último parámetro a calcular es el de la correlación. Si recordamos, la correlación nos indica que también se ajustan los datos a esta regresión. Para ello vemos que necesitamos calcular la sumatoria de los y al cuadrado, por lo que terminamos esa columna de la tabla. Sustituimos cada uno de los valores según la fórmula. Y obtenemos un valor de 0.7848. Si consideramos que un valor aceptable para la correlación es el valor que el valor absoluto de la correlación sea mayor o igual que 0.8. Vemos que entonces no cumple con el valor aceptado, por lo que consideramos que no se ajusta adecuadamente a la regresión con los datos experimentales. Lo ideal sería encontrar un nuevo modelo para la medición de estos parámetros que obtuviera mejores resultados. En base a nuestra función de ajuste, deseamos ahora graficarlo en una gráfica junto con los puntos que ya teníamos. Recordando nuestra función de ajuste, ahora queremos encontrar puntos que nos permitan graficar dicha línea. Recordamos que de la tabla anterior ya teníamos valores de f de x correspondientes a x. De la misma manera que lo hicimos anteriormente, graficamos estos puntos.
Podemos optar por graficarlos todos, pero recordamos que estos ya siguen una función lineal, así que solo necesitamos dos. En este caso escogimos graficar el punto primero y el último. Unimos ambos puntos con una línea recta y esa es nuestra función de ajuste. Vemos que la gráfica debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, notamos que hemos puesto nuestra variable independiente en el eje horizontal y nuestra variable dependiente en el eje vertical. Además, ponemos una nomenclatura cerca de la flecha de dichos ejes, masa en kilogramos para el horizontal y elongación en metros para el vertical. Además, la separación en la escala de cada uno es constante, 0.2 para la vertical y 2 para la horizontal. Finalmente, toda gráfica debe tener un título. En este caso le ponemos gráfica de ajuste y como lo que estábamos ajustando eran datos correspondientes a un resorte, le ponemos gráfica de ajuste resorte. Además, muchas veces es útil colocar la función de ajuste calculada en la gráfica.